José Manuel Caballero Bonal nace en Jerez de la Frontera en 1926. Su infancia nos trae recuerdos de Cuba y Jerez, donde los libros de aventuras forjaron su espíritu de narrador, recorriendo los caminos de la poesía, la novela y el ensayo. Es utensilio extraño la memoria. Evoco ahora lo que no he vivido, una estirpe de nombres lentamente criollos resonando en las lindes prenatales. Esa es la abuela Obdulia y ese es mi padre, y esa es la casa familiar de Camagüey, a donde yo llegué una tarde crédula en busca de un ramal de mi autobiografía, y solo hallé la cerrazón, el vestigio remoto de un apellido apenas registrado en las municipales actas de la infidelidad. Cuando se le pregunta a un poeta por qué empezó a escribir, a un escritor en general, por qué empezó a escribir, pues generalmente no sabe qué contestar, o contesta generalidades de que, no sé, pero yo lo tengo bastante claro. En mi casa de Jerez, en la pequeña biblioteca de mi casa familiar, encontré, un día cayó en mis manos una biografía de Espronceda, de Narciso Alonso Cortés, un historiador de la literatura ya olvidado, y la biografía era muy mediocre, pero yo me encontré con un personaje fascinante, que había hecho de todo. Era el prototipo del romántico, había fundado una sociedad secreta, había estado perseguido por sus ideas republicanas, había estado encarcelado, exiliado, había sido guardia de corps, trabajó en la legación española en La Haya, luchó en las barricadas, y por si todo esto fuera poco, además se había escapado con una mujer casada, de la que tuvo una hija, y esta señora un día se fue del lado de Espronceda, y Espronceda un día, andando de noche por la calle Santa Isabel de Madrid, se asomó a una ventana y la vio muerta. Entonces fue cuando escribió el canto a Teresa. Bueno, todo esto, naturalmente, era tan fascinante para mí que yo quise imitar a Espronceda. Me parecía que como no podía imitarlo en tantas y tan fastuosas aventuras, pues me limité a lo más asequible, que era escribir poesía y llevar una vida licenciosa. Formó parte del llamado Grupo Poético de los 50, unido por experiencias comunes marcadas por la posguerra y la censura. En aquellos años, que eran unos años tristes, mezquinos, estoy hablando todavía de los años 50, pues realmente traíamos una nueva actitud ante la vida, una nueva forma de vivir y de beber. La literatura en aquellos años era una literatura más bien empobrecida por las circunstancias políticas, la represión, la asfixia de la censura, y nosotros empezamos a inventar o a intentar una nueva forma de escribir, de ver la vida y de enfrentarnos a la situación política de aquellos años. A mí me parece que el poema es un compendio expresivo donde se usan palabras bellas o palabras que juntas le abren al lector la posibilidad de entrar en un mundo desconocido para él, ¿no? Por otra parte, yo creo que así como la prosa es un lento desarrollo de la memoria, la poesía puede ser una violenta ocupación de la memoria. A mí se me ocurre escribir poesía de pronto en los momentos más indeterminados, imprecisos, incluso inoportunos. Sobre todo cuando voy paseando, cuando voy caminando solo, se me ocurre un primer verso que puede dar pie para escribir un poema. Fue profesor de literatura española en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, añadiendo a su memoria inolvidables recuerdos sin perder el contacto con la realidad española. Yo estuve muy cerca de lo que ocurría, aparte de la correspondencia, que entonces se escribía. Nosotros fuimos la generación que seguramente escribió las últimas cartas, ya no se escriben cartas. Nosotros nos escribíamos, y yo tengo un montón de cartas de Barral, de Gil de Viedma, de Goytisolo, de Valente, de todos los compañeros, de Ángel González. Y aparte de eso, pues la prensa, la comunicación constante con España, y estaba muy
muy pendiente de lo que ocurría. Incluso tenía el sentimiento vago de que tenía que volver, porque era como una actitud desafecta el hecho de estar aislado de la lucha política entonces, y de mis compañeros y de todos los grupos que luchaban en la clandestinidad, y yo me sentía con mala conciencia, pensaba que estaba ausentándome de una actividad que tenía la obligación moral de compartir. Su vida transcurre entre Madrid y Sanlúcar, donde pasa gran parte del año frente al coto de Doñana, un paisaje que acompaña su memoria con el nombre de Argónida. La araucaria que crece en el jardín aloja entre sus lentas gradas basculantes un tropel bullicioso de pájaros oriundos de Argónida. Huéspedes obstinados comparecen cada mañana bajo un cielo incoloro y dejan en las vecindades incandescentes de la playa el sonido del tiempo y su justicia. Para mí la memoria es el factor desencadenante de cualquier expresión literaria. Yo escribo con la memoria, yo escribo con el que fui, y además pienso que el escritor es su pasado, es exactamente su pasado, y que uno es tal como fue, de alguna forma, ¿no? Y por eso toda mi obra literaria, en verso y en prosa, se ha basado mucho en los recuerdos, en la memoria, en el sondeo, en la memoria, en busca de soluciones a mi propia, a lo que yo creo que he llegado a ser, a mi personalidad. A su primer libro de memorias, Tiempo de guerras perdidas, se une ahora la costumbre de vivir. Yo, antes de empezar a hablar de los dos tomos de sus memorias, me gustaría preguntarle a José Manuel qué piensa él de esta modalidad de escritura en estos últimos años. Bueno, yo creo que aquí no ha habido una tradición eminente, digamos, de memorias, de memorialistas. Se han dado casos, como puede ser sobre todo las memorias familiares de Julio Caro Baroja, Corpus Varga en Los Pasos Contados, Francisco Ayala en Memorias y Olvidos, pero luego ha habido como algunos, solo unos cuantos nombres que hay que señalar, Carlos Barral, Juan Benet, en cierto modo, Martínez Arrión y poco más, porque lo demás son autobiografías que entran menos en el plano de las memorias, que es, como bien se sabe, otro concepto de la escritura del yo. Y realmente habría, para simplificar mucho, habría dos tipos de escritura del yo, ¿no? Esa escritura que es testimonial y la escritura ya metamorfoseada, transformada en literatura. Y eso es lo que tú haces, ¿verdad?, en tus memorias. Yo procuro hacer esto porque a mí la autobiografía como tal sistema expresivo no me interesa demasiado. Me interesan las memorias, que es como adobar la autobiografía con la novela. El subtítulo de este segundo tomo de mis memorias, como el del primero, es la novela de la memoria, porque yo no creo que sean exactamente incluso unas memorias, sino más bien una memoria novelada, como su nombre indica el subtítulo, ¿no? Yo me propongo no contar lo que he vivido, sino aprovechar lo que he vivido para luego envolverlo, los espacios de olvido, las zonas opacas, ocuparlas con la fantasía. Y el primer tomo de tus memorias, Tiempo de guerras perdidas, ¿verdad?, significó un hecho muy importante, no solamente para ti, sino para cualquiera. ¿Cuál es la infancia, ¿no? ¿Cómo se puede recrear esa infancia, esos primeros años de la vida, el niño, padre del hombre, que después vendría? No es mucho más complicado, pero a su vez es mucho más también más literaturizado, ¿no?, el recrear esta etapa de primeros años. Sí, naturalmente es imposible que se acuerde del niño que fue, sino que crea un personaje que posiblemente se parece mucho al que tú fuiste, pero no podrías asegurarlo. Y entonces esa indecisión, esa incertidumbre, pues la ocupas, como ya he dicho antes, con la invención.
también la verdad se inventa, decía Antonio Machado. Y efectivamente ese libro está lleno de invenciones de verdades. La frontera entre lo verosímil y lo verdadero es muy estrecha, muy difusa, y es imposible establecer una separación tajante. De modo que lo que yo he hecho también cuando en el primer tomo de las memorias, referente al niño que fui, pues es inventarme un niño. Inventarme un niño que, no del todo, naturalmente, sino basado en una serie de testimonios o de recuerdos vagos o de consultas para que ese niño no sea realmente un personaje meramente novelesco, sino que también pertenezca a la realidad vivida. ¿Y por qué marcar el año 1954, me parece, ¿no? Que con este segundo tomo, La costumbre de vivir, ¿por qué ese año precisamente? Es porque es el año en que me establezco en Madrid definitivamente, bueno, con lagunas, pues luego me fui están en este libro hay focos geográficos muy concretos, París, Colombia, Bogotá, que pasé 3 años allí, La Habana, Palma de Mallorca, Madrid, es mi zona nativa, y el 54 es un punto de partida, digamos, porque cambia un poco mi historia personal, el mapa de mi biografía, y entonces llega desde ahí hasta la muerte de Franco, son las 2 últimas décadas de la dictadura. Y dentro de tu etapa, sobre todo ya plasmada en tu vida de Hispanoamérica, ¿no? Creo que fue muy importante, ¿no? Aquel contacto con ese mundo americano que después va a tener una repercusión en tu novelística, puesto que allí escribiste una de tus novelas. Sí, ahí escribí mi primera novela, tuve mi primer hijo y seguramente plantaría algún que otro árbol. Bueno, la estancia mía en Colombia fue fundamental. Fue una especie de paréntesis. Yo me fui de Madrid huyendo un poco de aquel ambiente, en cierto modo hostil, culturalmente hablando, pero también porque me apetecía poner tierra por medio. Entonces me casé y me fui a Bogotá, donde estuve 3 años enseñando, dedicado a ese imposible oficio de enseñar literatura española. Y entonces viví intensamente el país, lo conocí creo que bastante a fondo, viajé por casi toda la geografía colombiana, atravesé el gran río de la Magdalena, desde la zona selvática de Casabe hasta la mar Caribe de Barranquilla. En fin, viví intensamente esa etapa de mi vida que ha quedado reflejada en varios capítulos de este libro. Y este libro es un arsenal, ¿verdad?, para el estudio de la historia social y política del franquismo, ¿no?, en aquellos años. Yo precisamente he querido contar este tipo de memorias donde se cuenta lo que no cuentan los historiadores. Es decir, esa especie de vertiente oculta que permanece, que no está en las hemerotecas ni en los medios informativos habituales. Y entonces yo quise que fuera eso, una historia también que tuviera en ese telón de fondo de la historia vivida los últimos 20 años del franquismo. Y también una especie de historia cultural y literaria, ¿no?, de la España de entonces. También, porque claro, yo hablo mucho de literatura, de mis amigos, de mis compañeros, de mis colegas o compañeros de grupo generacional, y también trazo pues realmente una historia privada de lo que era la literatura en aquellos años, la poesía, la novela, el ensayo, mis lecturas, que fueron muy en este tiempo muy decisivas, y entonces también pues hay una crónica literaria de la época. ¿Y por qué no termina el año 1975 y, según has dicho, este libro no va a tener continuación, ¿no? No, yo no creo que no, porque yo era en el tiempo en que está acotado en este libro, yo era un personaje bastante, no sé, me moví mucho, viví aventuras, episodios distintos, peripecias de muy rara índole, y entonces, o de muy varia índole, y realmente ya me he convertido en otro personaje. Después de la muerte de Franco, la historia privada también cambia como cambió la historia social, y ya no me atraigo mucho como personaje literario. Realmente la trayectoria poética, novelística y
y memorialística de José Manuel Caballero Bonal es muy importante, muy decisiva, y sobre todo lo que creo que habría que resaltar es que estamos ante un género literario muy decisivo y que realmente esto no es un banco, un arsenal de datos, sino que aquí lo que hay es literatura, muy buena literatura. La vida hecha literatura, de la cual es un maestro importantísimo, José Manuel Caballero Bonal, con este Tiempo de guerras perdidas y La costumbre de vivir. Las cosas olvidadas permanecen así en la zona más nebulosa de la conciencia, acaso esperando que alguna vez, de pronto, vuelvan a recuperar su condición de ingredientes sensibles de la realidad.